tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos, ¿sí? Y luego vamos a hacer un repaso general, como les comenté. Con respecto a la tetralogía de Fallot, se caracteriza por estenosis pulmonar, defecto del tabique interventricular, hipertrofia ventricular derecha y aorta acabalgada sobre el tabique interventricular. Si nosotros tenemos una malformación, por decirlo, solo estenosis o defecto del tabique interventricular, no tenemos los 4, no significa que sea tetralogía de Fallot. Para que nosotros hablemos de tetralogía, como viene de tetra 4, nosotros tenemos que tener las 4 malformaciones. En este caso llegamos al diagnóstico de tetralogía de Fallot, más conocido como niños azules, ¿sí? Aquí nosotros vemos un corazón normal y aquí en el otro justamente un corazón, ¿verdad? Con diagnóstico de tetralogía. Dijimos estenosis pulmonar, ¿verdad? Estrechez justamente se achica así, acá donde yo estoy mostrando, esto es una estenosis pulmonar. Defecto del tabique interventricular, ¿sí? Que es lo que vemos entre los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Hipertrofia ventricular derecha, vemos que en el lado sano es normal y justamente el lado derecho en la tetralogía está agrandado, ¿sí? Aumentado de tamaño. Y aorta acabalgada sobre el tabique interventricular, dice. ¿Qué ustedes entienden por acabalgada? ¿Qué significa? Perdón, John. Exactamente, que se apoya, ¿verdad? Encima de algo. Justamente nosotros acá observamos, ¿verdad? Que está normal. Y en caso que nosotros hablemos acabalgada sobre el tabique interventricular, es la forma en la que vemos, ¿verdad? Como si fuera que hace esto, ¿verdad? Se apoya. Esto es una malformación que hace parte de la tetralogía de Fallot. Puede que en algún momento lleguen a haber pacientes con tetralogía de Fallot. Yo llegué a ver hasta el momento 2 pacientes con tetralogía de Fallot, los 2 ya operados, ¿verdad? Súper bien, vida normal, porque yo le conocí ya a estos pacientes cuando ya eran grandes. Uno tenía 8 o 10 años cuando le he visto y otro que teníamos acá, si no me equivoco, era 4 o 5 años, algo así. Entonces, en 2 oportunidades llegué a ver pacientes, ¿verdad?, que tuvieron tetralogía de Fallot, pero que ya entraron en quirófano para la corrección, ¿sí? En este caso, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el niño, ¿sí? Por eso es conocido como niños azules. Y justamente observamos acá, ¿verdad? Ellos hacen cianosis peribucal y distal. Tiene una incidencia de 3.5 de cardiopatías congénitas, 10% en México, 1 por cada 3.600 nacidos vivos, sin predominio de sexo, ¿sí? Acuérdense, nosotros ya mencionamos en dos cardiopatías que tiene uno predominio de sexo femenino y el otro sexo masculino. El resto de las clasificaciones estamos hablando que es sin predominio de sexo, ¿sí? Para que no se confundan. La cardiopatía cianógena más frecuente después del primer año de vida. Por ende, ¿verdad? Como estamos hablando que después del primer año de vida, normalmente un paciente al que se le diagnostica tetralogía de Fallot, ya después de este diagnóstico, posterior a un año de vida, entran en quirófano, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál de las cardiopatías es el que es frecuente en sexo masculino que vimos ayer? Coartación de aorta. Muy bien, coartación de aorta. ¿Y la de sexo, predominio de sexo femenino? Intraventricular. Muy bien. ¿Ven cómo saben? Son esas cosas lo que yo pregunto en el examen, gente, ¿sí? Justamente con respecto a esto, era eso, sobre eso lo que preguntaba el año pasado. El cuadro clínico con respecto a la tetralogía. Cianosis, ya dijimos lo que persiste esa cianosis, ¿sí? Por la crisis de hipoxia. Tolerancia disminuida al esfuerzo. El paciente tiene una posición en cuclillas. ¿Por qué?
para el retorno venoso. Esta es justamente posición en cuclillas, cuando el paciente se sienta y se apoya sobre la rodilla, en este caso, y la pantorrilla en sí, verá que son los músculos gastrocnemios. Allí Mateus les hizo una pregunta, respóndanle un poco al compañero. Tá no chat, já eu perdi, eu não entendi qual é a enfermidade cardiopatogênica que predomina no sexo feminino. Ducto arterioso persistente. Obrigado, gente, entendido. Dedos en palillos de tambor que también podemos llegar a observar, ¿sí? Soplo sistólico pulmonar, tercer espacio intercostal izquierdo. Yo recuerdo que uno de los pacientes al que le conocí en la residencia, si no me equivoco, como les dije, tenía 8 entre 10 años, ya era grande el nene, ¿sí? Masculino. En él, cuando él tenía una cirugía y tenía que volver a entrar en quirófano para una nueva corrección. Eso era lo que refirió la mamá, tenía todo su cuadernito, su historial, todo. En él sí se escuchaba aún, se auscultaba su soplo sistólico en este paciente, ¿verdad? El que les comento. Súper bien audible, inconfundible. Ponele estetoscopio y re bien, ¿verdad? Y en eso entonces, cuando yo recuerdo cuando le vi, le dije a la mamá, pero él tiene todavía su soplo. Sí, ahí fue lo que me dijo, sí, doctora, él tiene que volver a entrar para su cirugía. Ahí yo, quiere decir que no, tuvo todavía una corrección del 100%. Soplo continuo cuando hay un ductus arterioso persistente en este caso, ¿sí? En los dos pacientes que les comento, yo no llegué a ver, o sea, que no tenían al menos, ¿verdad? En la edad que yo le he visto, dedos en palillas de tambor, sí, pero la clínica dice que sí puede tener el paciente. Dentro del diagnóstico, la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Tiene una característica específica en la radiografía, lo que llaman, por la forma en sí, ¿verdad? Que adapta el corazón. De hecho, es mucha imaginación, digo yo, ¿verdad? Le llaman corazón en sueco a la radiografía de los pacientes con tetralogía de Fallot, ¿sí? Entonces no se olviden, porque después vamos a ver la otra patología que también tiene un nombre característico dentro de la radiografía, ¿sí? ¿Por qué le dicen en sueco? En sueco nosotros le llamamos acá a calzados, ¿sí? Yo no sé cómo ustedes le llaman, o como suelen decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cardiomegalia leve, ¿sí? Levantamiento, esto es lo que es bien característico luego, ¿verdad? Porque acuérdense que el corazón tenía que estar bien apoyado acá, ¿verdad? Esta forma es la que adapta. Y por eso es lo que comparan con un zapato, como les digo, con un calzado, ¿verdad? Y le llaman en sueco, ¿sí? Levantamiento de la punta del corazón en este caso. Esto es uno de lo que nosotros observamos y tiene esa característica. Pero como les dije, ¿verdad? Porque vos mirás de repente y tipo, un corazón, ¿verdad? Bien redondo, impresiona, círculo. Con mucha imaginación, de repente uno llega, ¿verdad? Sí, probablemente tiene una forma de un en sueco, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como calzado, ¿verdad? Sueco. Pero, como les dije, más característico es el levantamiento de la punta del corazón en este caso, ¿sí? Ay, socorro. Perdón. ¿Alguna pregunta, gente, con tetralogía de Fallot? Acuérdense, cuando nosotros sospechamos una cardiopatía congénita, siempre vamos a encontrar manifestaciones clínicas, ¿sí? Uno de ellos, lo primero que buscamos en la auscultación es soplo. Si hay soplo, todo indica una cardiopatía. Tenemos que entrar a descartar qué tipo de cardiopatía es. ¿Y qué estudio le vamos a pedir para ver qué tipo de cardiopatía es, para ver la funcionalidad y la morfología del corazón? Ecografía. Muy bien, ecocardiograma. Sí, acuérdense, con ecocardiograma nosotros vamos a ver justamente la funcionalidad en sí, la morfología del corazón y llegar a un diagnóstico qué tipo de cardiopatía tiene ese paciente y de ahí en más para ver la conducta que se va a tomar. ¿Sí? Entonces, la radiografía de los pacientes portadores de tetralogía de Fallot habla de un corazón en sueco. Dentro del tratamiento, el 70% de los pacientes con tetralogía de Fallot sintomáticos necesitan una intervención en el primer año de vida.
Como les dije, ya al año de vida normalmente entran a quirófano estos pacientes, ¿sí? Si se dejan a evolución natural, solo llega a la edad adulta un 5%. No tiene expectativas de vida estos pacientes si no llegan a cirugía, ¿sí? Conducta, en este caso 100%, tetralogía de Fallot es quirúrgico, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Háblame nomás. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Las manifestaciones clínicas en sí se inician o es más frecuente dentro de la práctica, vemos, después de un año de vida. ¿Sí? Ahí de repente el paciente se cansa fácilmente, hay cianosis que persiste, todo eso. ¿Sí? Y allí, cuando completa un año de vida, es donde frecuentemente entran a quirófano los pacientes. ¿Sí? A no ser, como les dije, ¿verdad? Haya excepciones, siempre en medicina, nosotros, como siempre decimos, 2 más 2 no es 4, ¿verdad? Porque de repente, claro que sí, meses de vida puede manifestarse. Y si es una urgencia, ¿verdad? Se entra con el paciente, ¿sí? Pero como les esos 2 casos que yo he visto, ¿verdad? Y otros casos así que llegué a escuchar de colegas, todos los pacientitos llegan a entrar al completar un año de vida. Un año de vida completó y allí entran, ¿verdad? Porque siempre se lleva en cuenta el peso del paciente, ¿sí? Ustedes van a llegar a escuchar, ya sea de repente hernias que no son atascadas, ¿sí? En niños les estoy hablando, ¿verdad? O hernia umbilical, en este caso cardiopatías, ¿verdad? Le va a decir a ustedes, cuando cumpla 10 kilogramos o de repente que aumente tu paciente de peso, que llegue a un peso por lo menos 10 kilogramos y vamos a entrar. ¿Verdad? Es algo que llevan en cuenta los cirujanos, ¿sí? A no ser que sea una emergencia. Allí nadie discute, inmediatamente entran en quirófano, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir viendo de repente cuando mamá llega en la urgencia y te trae porque te dice que hay una tumoración, que aumentó de tamaño, de repente verá una hernia, y interconsulta con el cirujano. Ustedes van a estar allí, va a venir el cirujano y les va a decir, si no hay signos de alarma, si no es una urgencia, que eso se puede esperar. Porque normalmente la que más así se van con estos motivos de consulta son los bebés. 2, 4 meses, 6 meses, ¿verdad? Y en este caso se espera si no hay signos de alarma, ¿verdad? De repente, por ejemplo, yo les hablo, nosotros tenemos muchísimos pacientitos con hernia, tanto umbilical como inguinal y bilateral a veces, ¿verdad? Y la mamá viene, ¿cuál es su motivo de consulta? Salió del lugar, te dice, ¿verdad? Por su hernia. Vuelves a introducir, ¿verdad? Y le mandas otra vez a la casa. Si no hay comprometimiento en este caso, ¿verdad? Si no está atascada, que es una emergencia, ¿sí? Entonces, por eso les digo, con respecto a la tetralogía de Fallot, menciona que a partir del primer año de vida hay manifestaciones clínicas persistentes, ¿verdad? Y es en donde entran más en quirófano. Y el que no llega a entrar a cirugía no tiene una expectativa de vida larga, ¿sí? Van a llegar a morir. ¿Pregunta gente sobre esto? ¿Tetralogía? ¿Se está entendiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Y cuáles eran esas tetra que forman parte de la tetralogía de Fallot? ¿Alguien se acuerda? Nós, vamos lá. Defeito Defeito delta do BIC, tabique qual? interventricular, hipertrofia do ventrículo direito E a aorta encalvada sobre o cavalgada tabique sobre interventricular. Muy bien. ¿Sí? Esos 4 son la tetrada de tetralogía en sí. ¿Sí? Si nosotros tenemos 1 o 2 nomás de ellos, no significa que sea tetralogía de Fallot. 2, 4 debemos tener sí o sí. ¿Sí? Sí, la ascendente. La ascendente. La que está apoyada sobre, ¿verdad?, el tabique en sí. Hay pacientes que con una sola cirugía ya corrigen los 4.
Porque el pacientito de acá dijo que tipo con una cirugía nomás fue y ya no necesitó. Y el otro, por ejemplo, que era más grande, tenía que volver a entrar, ¿verdad? Entonces depende de cada paciente otra vez con respecto al procedimiento en sí. El otro, transposición de grandes vasos. ¿Qué es lo que ocurre acá? La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Hay una discordancia ventricular arterial, ¿verdad? Interposición, hay cambio acá. Y es una de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuente en el neonato. Gracias a Dios, hasta hoy en día yo no he visto esta patología, ¿verdad? ¿Les parece que tiene o no expectativa de vida? Estamos hablando que hay un intercambio anatómicamente, ¿sí? No. Que la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria del ventrículo izquierdo. ¿Qué piensan? ¿Que puede vivir o no? No, profe. Muy bien, ¿verdad? No tiene expectativas de vida en sí. Entonces consiste en la inversión, justamente en la relación anatómica, ¿verdad? Entre las grandes arterias del corazón y los ventrículos. La aorta nace del ventrículo derecho, ¿sí? En este caso. Y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Como yo les dije, esta patología nunca he visto, gracias a Dios. Por un lado, ¿verdad? Porque es jodido tener muerte fetal un bebé ahí. Bueno, ya en realidad recién nacido logra al nacer. Y dice que es más frecuente en los neonatos. Prevalencia 2 a 7 casos por cada 10.000 recién nacidos vivos, más frecuente en el sexo masculino. Acá estamos mencionando otro predominio en el sexo masculino, pero dentro de la clasificación cianótica. Segundo lugar dentro de las cardiopatías cianógenas, ¿sí? ¿Y cuál es el primer lugar, dijimos? Patología de falar. ¿Perdón? Muy bien. Mayor incidencia en hijos de madre diabética y añosas. Asociación con ingesta de anfetaminas, trimetadiona y hormonas sexuales. ¿Verdad? Acá nosotros estamos, ustedes van a ver, tenemos muchísimas mamás, así como dice, ¿verdad? Añosas, diabéticas, ¿verdad? Complicaciones. Pero gracias a Dios en sí, transposición, yo particularmente no llegué a ver. No les digo en Asunción en el gran hospital, ¿verdad? Porque, como les comenté ayer, hoy en día con la tecnología, y si una mamá se hace adecuadamente sus controles prenatales, uno ya sabe si el bebé tiene o no malformaciones. Por eso es demasiado importante los estudios. En este caso les hablo de la ecografía cromosómica, la morfológica y todo, ¿verdad? Con nosotros con esos dos estudios ya sabemos ya si hay o no hay malformaciones, ¿sí? Con la cromosómica a las 13 semanas de gestación uno ya sabe si de repente su bebé da un cito, si tiene alguna otra malformación, es todo. Con la morfológica buscando justamente malformación en todos los órganos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? De repente nosotros vemos que es un bebé súper delicado, ¿verdad? Súper complicado. Nos informa la ecografía y ya inmediatamente se le explica a la mamá y se le encamina al hospital de referencia, ¿sí? Y allá ya en Asunción la mamá se va a tenerla a su bebé, ¿verdad? En el lugar más adecuado donde el bebé puede recibir atención inmediatamente con respecto a esa malformación de repente que informa, ¿sí? Está asociada dentro de la transposición a la comunicación interventricular, a la intraauricular y al ductus arterioso persistente. Sin tratamiento ni lesiones asociadas, la mortalidad es de 100%, con tratamiento quirúrgico disminuye hasta un 10%. O sea que, ¿verdad? Hablando en sí de cirugía, porque estas son cirugías inmediatas, ¿verdad? Más todavía así, como decimos, se sabe ya antenatal, ¿verdad? Para que se pueda hacer algo en este caso por el bebé. Expectativas de vida bajísimas, ¿sí? Por más que llegue a entrar en quirófano, ¿verdad? Las evoluciones, cómo va a seguir eso, ¿verdad? Es muy baja las posibilidades. Actualmente, en el hospital, acá yo les hablo, ¿verdad? Por la noche yo estuve de guardia, hay un bebé de 35 semanas
que está con inotrópico. Justamente yo le entregué hoy la guardia a mi compañera, ¿verdad? Diciéndole que ese bebé necesita un ecocardiograma, no puede ser que mantenga bradicardia, ¿verdad? No tolera sin inotrópico, ¿verdad? Para tratar de ayudarle a su corazoncito, porque algo está pasando. De hecho, no se le oculta, ¿verdad? Hoy tiene 3 días de vida, no se le oculta soplo en sí, pero no tolera sin inotrópico, ¿verdad? Entonces, es por algo. Hay que buscar, ya sea alguna cardiopatía, o ir viendo cuál podría ser la causa probable. Se sospechó en una sepsis, de hecho el bebé está con 2 antibióticos, ¿verdad? Pero aún así no mejora. Y ya su inotrópico tiene desde el sábado, ¿verdad? Se le bajó el domingo, se le bajó el descenso, en este caso, del su inotrópico, ¿verdad? Les comento. Y ayer se le volvió durante el día a aumentar. ¿Por qué? Porque no tolera. En este caso, por ejemplo, yo le dije a la compañera, puede ser una cardiopatía, hay que buscar, y nosotros no tenemos acá ecocardiograma, ¿verdad? Y son pacientes que están, que se le hace lo que se le puede, ¿verdad? Se le maneja, ¿verdad? Pero no sabemos el diagnóstico exacto, ¿verdad? Eso es lo que a veces nos da gusto porque uno se queda de manos atadas. Yo les hablo de eso en todos los servicios, no solo en neonatología, clínica médica, cirugía, ¿verdad? Pediatría. Necesitamos así estudios para que podamos llegar a un diagnóstico. Y eso yo le dije a la compañera, mira, si este bebé capaz vaya descompensando más, no se le está pudiendo bajar el goteo, ¿verdad? Soy inotrópico, lo ideal sería trasladarle para que se haga estudios. ¿Por qué? Pues no tenemos un diagnóstico con ese bebé, ¿verdad? Entonces son casos y casos que van a ir viendo ustedes cómo es, que lastimosamente a veces quedamos de manos atadas, como les dije, enviamos a Asunción. ¿Por qué? Porque no sabemos diagnóstico. Muchísimos pacientes, yo le hablo en todos los servicios, eso suele pasar a veces, ¿verdad? Y acá, en transposición de grandes vasos, menciona que la radiografía es corazón en huevo, ¿sí? Y justamente como si fuera por decirlo así, ¿verdad? Mira, ven el aspecto que tiene. Por eso menciona, ¿verdad? En forma de huevo. Huevo, ¿sí? Ocupa casi todo el hemitórax izquierdo. ¿Ven la punta del corazón? Está luego hacia la pared. O sea que se ve grande. ¿Sí? Así uno ve una cardiomegalia gigante. ¿Sí? Y son bebés, como ustedes dicen, con una expectativa de vida bajísima. ¿Sí? Recién nosotros vimos en tetralogía cómo dijimos que tiene esa característica, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Del corazón. En sueco. Muy bien, en sueco. Y en transposición de grandes arterias, en huevo. ¿Sí? Ustedes a veces van a ver que de repente uno tiene que usar mucha imaginación para tratar de ver el aspecto que adquiere el corazón en una imagen. ¿Por qué? Porque es lo que dice la literatura. Y ahí tipo busca, pero no parece a veces. Ustedes van a escuchar que de repente entre colegas solemos decir eso, ustedes mismos capaz y digan, me la van a mirar y todo. ¿Por qué? Porque la literatura nos dice, nombre y apellido a veces de todo, ¿verdad? Lo que uno va encontrando o lo que uno debe buscar, pero al observar la imagen no impresiona nada. Entonces a veces usamos mucha imaginación para decir, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, con transposición de grandes arterias? Vasos. Entonces, ¿qué nosotros dijimos en transposición? Que hay una malformación congénita en la anatomía en sí. ¿Cómo dijimos que ocurre esto? A aorta sai do ventrículo direito e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo. Muy bien. Eso es transposición de grandes vasos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? No, profe. ¿No? Y bueno, esta era la pequeña parte que nos faltó ayer con respecto a las cianóticas. Vamos a ir repasando, ¿sí? Clasificando, ¿sabes? Para que no sea confuso para ustedes. ¿Está bien? Sí, ayer nosotros hablamos de no cianóticas y ahora de cianóticas. Sí, que son las más frecuentes. En el libro incluso hay una parte, pero pequeña parte que menciona estenosis, poco, nada dice y nada más. Por eso las dos más frecuentes, nada más. ¿Sí? Y dentro de las cianóticas nosotros vimos ayer, las no cianóticas vimos ayer 4. ¿Cuáles eran?
Falta uno. E coartação Coartação da da aorta. Muy bien. ¿Cuál es la que es más frecuente dentro de las cardiopatías no cianóticas? comunicação interventricular. ¿Cuánto por ciento? 40%. Muy bien. ¿Cuál le sigue? ¿Cuál de las cardiopatías no cianóticas le sigue a la interventricular? ¿Cuál es la segunda frecuencia? Persistência do fluxo arterioso. ¿Cuánto por ciento? 20. Muy bien. Después, Comunicação intra-auricular. 15 a 20%. muy bien. Y por último, Coartação da aorta. muy bien. Nosotros dijimos, vamos a ir empezando, gente, repasando, ¿sí? Todas las dudas que tengan para ir preguntando, vamos a ir aclarando todo, vayan tomando apunte todo lo que vamos a ir repitiendo, ¿sí? Porque fueron sobre esto mis preguntas el año pasado. Nosotros dijimos, ¿verdad? Que tiene una incidencia 0.7 a 0.9% cardiopatía congénita en sí en el mundo, ¿sí? Mencionamos que cuando ocurre una malformación en una edad gestacional, ¿verdad? Que ya es una malformación, en el embrión en sí, ¿en qué semana de gestación dijimos? Terceira e 10ª semana, primeiro Muy bien, trimestre. entre la tercera y la 10ª semana de gestación ocurre la malformación, ¿sí? O sea que dentro del primer trimestre del embarazo, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que dentro de esta semana de gestación ocurre esta malformación, ¿sí? De hecho, como les dije, si nosotros pedimos malo, te vamos a confirmar esta malformación con la ecografía morfológica. Y si se hace la cromosómica, así que perfecto, que es mucho más temprano. Ir viendo todo eso, ¿sí? Entonces dijimos, tercera a 10ª semana de gestación. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Multifactoriales. Muy bien, multifactorial. Mencionamos 3. ¿Cuáles eran esos 3? Genética, ambientales y multifactoriales. Muy bien. Y entre las 3, ¿cuál es la más frecuente, dijimos? Multifactoriales. Multifactorial, ¿sí? Con respecto a las ambientales, que a veces puede ocurrir, pues tenemos muchísimas pacientes, como les dije, en que se drogan, etilistas, ¿verdad? Consumen algún tipo de sustancia, o de repente usan herbicidas, plasticidas, ¿verdad? Entonces, todo eso depende siempre de dónde viene la paciente para indagar y tratar de quitarle esa información, que es muy importante a veces. Porque para tratar de buscar una causa, ¿verdad? Del por qué esa malformación, ¿sí? Solemos tener distintos tipos de malformaciones, no solo cardiopatías, ¿sí? Normalmente el bebé que nace con alguna malformación casi siempre es múltiple, ¿verdad? Algunos que otros de repente solo cardiopatía, pero ustedes van a ver que de repente tiene su malformación cardíaca, de repente a veces es renal, ¿sí? Genital, pívot bilateral, a veces de repente la orejita nace malformada, entonces son malformaciones. Nosotros encontramos una malformación, nosotros debemos pedir todos los estudios para tratar de descartar otras malformaciones. Tenemos que pedir ecografía abdominal, ecocardiograma. Dentro de la ecografía abdominal ver también los riñones, abdominal y renal, ¿sí? En lo posible pedir un ecoencéfalo también para mirar cerebro, todo, ¿sí? Si hay una malformación, ya sea externa a la inspección, el examen físico se observa, sí o sí debemos pedir todos los estudios para descartar otras posibles malformaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos y síntomas que encontramos en un paciente cardiópata? Mencionamos. Muy bien. Soplo, alteración del pulso. Muy bien, gente. Acuérdense que si nosotros estamos auscultando soplo, por más de que no haya ninguna manifestación clínica, el bebé no se pone azul, el bebé no está taquineico, nada. Ese soplo es para entrar a buscar por qué. Nosotros tenemos que saber, es un soplo patológico, ¿por qué hay soplo? ¿Sí? Tratar de descartar alguna cardiopatía. Le explicamos a la mamá, ¿sí? Y sí o sí se tiene que hacer su ecocardiograma para tratar justamente de ver qué es lo que está pasando, ¿sí?
La mayoría de los pacientitos, cuando nosotros encontramos que es una probable cardiopatía congénita, se ponen azul y encontramos soplo y hacen su taquipnea. Eso es lo que más van a ir viendo, ¿verdad? De repente lo que la mamá le llamó la atención, doctora, se puso todo azul mi bebé, no sé qué le pasa. A la auscultación encontramos soplo, vemos que de repente está YQA, ¿verdad? Por encima del valor normal con respecto a la frecuencia respiratoria. Entonces, probablemente es una cardiopatía. Y sí o sí debemos pedir, en este caso, ecocardiograma, que es lo que más usamos, ¿sí? Ecocardiograma. Si de repente necesita algún otro estudio, entonces para ir viendo de acuerdo a ese, ¿sí? Después nosotros mencionamos, dentro de las clasificaciones en sí, las cardiopatías congénitas no cianógenas. ¿Verdad? La comunicación interventricular, que ya me dijeron que es la más frecuente en el 40% de los casos. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la comunicación interventricular? ¿Qué nosotros dijimos que ocurre? ¿Dónde está ese defecto, esa malformación? Tem um orifício anormal entre os dois ventrículos. Muy bien. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasa con la sangre allí? Se mistura. Mistura do ventrículo. Se mezcla. ¿De dónde pasa sangre? Do ventrículo Artéria esquerdo ao esquerda para direito. direita. Muy bien, del ventrículo izquierdo al derecho. ¿Sí? Con respecto a las manifestaciones clínicas, es general para todo. Cianosis, como ya refieren, taquipnea, ¿sí? Soplo, que encontramos a veces. ¿Sí? Entonces, todo eso. Ayer les comenté que el soplo van a aprender a diferenciar, porque acuérdense que tiene nombre y apellido cada soplo. En qué foco está, en qué tiempo, todo eso, y la intensidad. Eso únicamente escuchando van a aprender dentro de la práctica. Ahora ustedes pueden saber todos los tipos de soplo que existen, en qué foco solemos encontrar, ¿sí? La intensidad que suele tener, ¿verdad? El grado de soplo, todo eso. Entonces, con la práctica les va a ser mucho más fácil. No se preocupen con eso, ¿sí? Yo no les voy a entrar a preguntar en el examen qué tipo de soplo escuchamos en una cardiopatía, en este caso interventricular. Yo no les voy a preguntar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque son preguntas muy de especialidades. Ahora, con que ustedes sepan que en una cardiopatía congénita, si nosotros encontramos soplo, es lo primero que debemos descartar, ¿sí? Entonces, no se preocupen con eso. ¿Está bien? Después nosotros mencionamos, ¿verdad?, la cardiopatía interauricular, que era así por orden, pero que es la tercera más frecuente, dijeron 15 a 20%. ¿En qué edad es más frecuente la interauricular? Em adultos? En adultos, muy bien. Dijimos que era asintomáticos, ¿sí? Y que en la vida adulta es frecuente, sintomático. ¿A partir de qué edad dijimos que puede haber síntomas? Muy bien, a partir de 50 años es el 100% de las manifestaciones clínicas. Incluso en la literatura menciona que a partir de los 20 años de edad ya puede haber un 50% de manifestaciones. Si no hay, a partir de los 50 años ya es 100% de esas manifestaciones clínicas. Y es lo mismo con lo que ocurre dentro del ventrículo, ¿verdad? Acá la malformación está ¿dónde? En las aurículas. Y es así como dijeron también, el lado izquierdo pasa sangre al lado derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un defecto en el tabique en sí, ¿sí? No se formó por completo, no se cerró eso, y eso es, ¿verdad?, la consecuencia, una de las complicaciones, ¿sí? Luego de interauricular vimos coartación, perdón, el ductus arterioso persistente. ¿Qué dijimos que tiene predominio en qué sexo? Mujeres. Muy bien. ¿Y asociado a qué patologías? Rubéola congênita. Rubéola congénita, después. Síndrome vegetal y Edwards. Edwards. Muy bien, más frecuente en estos tipos de pacientes. Y dijimos también que tiene frecuencia en recién nacidos. ¿De término o prematuro? Prematuro. Prematuro, muy bien, gente, no se olviden eso, ¿sí? Después de eso estuvimos viendo coartación de la aorta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la malformación dentro de la coartación de la aorta? Que dijimos que hay una constricción con respecto a la luz. Aorta bivalva? Muy bien, bivalva. ¿Qué parte? Muy bien, viene en el largo en sí, ¿verdad? Como dice el compañero, ¿verdad? Hay un estrechamiento
¿Qué dificulta? Y dentro de la clínica de la coartación aorta, ¿qué nosotros encontramos? Allí sí nosotros especificamos. A ver quién se acuerda. Prof, sería hipertensión en membrana superior, hipotensión en Sí, membrana eso es la clínica de coartación de aorta. ¿Y qué nosotros mencionamos allí? que tem uma diferença de 20 milímetros de mercúrio entre a superior e a inferior. Muy bien. Después, ¿qué otra cosa más hay? Hipotensão dos membros inferiores? También. Sí, que justamente eso lleva a una hipotensión de miembros inferiores. Con respecto a la cifra tensional, ¿cuánto de diferencia aproximadamente hay, dijimos? 20 milímetros de mercurio como mínimo, ¿verdad? O más, incluso uno encuentra dentro de la diferencia. ¿Sí? Son esos, con respecto a eso, ¿verdad? ¿En qué consiste, ¿verdad? ¿Cuál es la malformación? La clínica, acuérdense que es general para todos, cianosis, taquipnea, ¿sí? Alteración de pulsos, ¿sí? Soplo, que es lo que más encontramos, especificamos más dentro de la coartación en sí, que hay hipertensión en miembros superiores, hipotensión a consecuencia de una debilidad o una ausencia del pulso femoral en sí, ¿sí? Entonces son solo en miembros inferiores, ¿sí? Y ir viendo todo eso. Después nosotros mencionamos las cianógenas, para que hablamos de dos exclusivamente, ¿sí? ¿Cuáles son, dijimos? Denominado también como Niños azules. niños azules. ¿Cuál es más frecuente entre los dos? Tetralogia de Fallot. Muy bien. ¿Y cuál es la malformación que ocurre dentro de la tetralogía? Estenose pulmonar, defeito do tabique interventricular, hipertrofia do ventrículo direito e aorta acalvagada sobre o tabique interventricular. Muy bien. ¿Sí? Y dijimos que las manifestaciones clínicas más frecuentes es a partir de ¿qué? ¿Tiempo de vida? ¿Y tratamiento definitivo es? Cirurgia. Muy bien, quirúrgico. ¿Cuál de las clasificaciones en sí es la que se debe expectar, no operar de entrada? Sí, es expectar para ver si se cierra o no este soplo. Hasta los 4 años se controla, ¿verdad? Hasta los 4 a 5 años, incluso en la práctica, ¿verdad? A veces uno observa, ¿verdad? Espera para ver si ese soplo se cierra o no. ¿Cuál de las cardiopatía era? Comunicación interauricular. Muy bien, la interauricular, ¿sí? La interauricular. Tranquila, Ana Carolina, ¿sí? Y ahora con respecto a las cianógenas, recién mencionamos también transposición de grandes vasos. Dentro de la malformación en sí dijimos que ocurre, anatómicamente hay un intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio, dijimos? Y arteria pulmonar no ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Y qué características tiene la radiografía? Muy bien. ¿Y dentro de la tetralogía? Sueco. Sueco. Muy bien. ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a esto, cardiopatía congénita en sí? Como les dije, es un contenido que van a volver a ver y enfocar mucho más en pediatría. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico pediátrico. ¿Sí? Esto ustedes van a volver a ver en el 5º año. ¿Sí, Joan? No entendí. Y añosas. ¿Qué significa añosas? Añosa significa gente de edad. Por decirte, una mamá que se embarazó a los 40 años. Usted cuando ven ginecología, una edad, 33 años para arriba, nosotros las mujeres ya pasamos a ser añosas.
¿sí? Eso es lo que denomina y está escrito en la literatura. Una mamá que se embarazó a los 35 años, nosotros ya decimos ya añosa, ¿entendés? A partir de los 33 años de edad, en la edad fértil, ya es una mamá añosa, ¿sí? A eso nomás se refiere por la edad. Y cuanto más justamente uno se embaraza, 33 años para arriba, que ya cae dentro de la clasificación de añosa, como les digo, es mucho más complicado a veces el embarazo en sí, tanto para la mamá como para el bebé. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimo en el hospital, justamente, pacientes diabéticas, añosas todas, y preeclampsia, que es hipertensión inducida en el embarazo, ¿verdad? Y son patologías complejas en el embarazo que uno debe controlar y tenerle de cerca a la mamá, ¿verdad? Porque si no, la mamá y el bebé corren riesgo, ¿sí? Es jodido, es muy jodido, ¿verdad? Hace poco, esta es una paciente indígena, menos mal no fue en mi guardia, llegó convulsionando, la nena tenía 14 años, mira que ni es añosa, adolescente embarazada, 14 años, pero hizo una preeclampsia. Y este es interrupción inmediata. El que está jodiendo ahí el ginecólogo, qué sé yo, ¿verdad? Se va a morir la mamá y se muere el bebé. Y acá en Paraguay, muerte materna y de neonato es súper jodido, ¿verdad? Todo el ministerio te viene encima. Entonces, es algo pues, que se debe evitar y se puede evitar. Entonces, por eso, ¿sí? Ustedes van a ver muchísimo. Tenemos mucho, como les dije, preeclampsia y diabetes en mamás añosas. Incluso cuando nosotros hablamos de hipertensión inducida en el embarazo, independiente de la edad, cae muchísimo acá en el hospital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente? Profe, la posición en cuclillas es el mismo que squatting. Sí, squatting, ese es. Squatting es en inglés nomás. ¿Por qué? Porque en este caso le garantiza y le facilita al paciente el retorno venoso. ¿Y por qué hace Porque adquiere este aspecto, por decirle al paciente, ¿por qué hace? Para tratar de sentirse mejor, mejorar esa manifestación clínica que tiene el paciente. Sí, gracias, profe. De nada. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a entrar un poco con respecto a este contenido. Voy a agarrar una pregunta de alguna parcial, solo para saber si realmente se acuerdan, porque de todo lo que estamos repitiendo era lo que yo pregunté, ¿sí? Y les voy a leer. Yo no voy a poner la pantalla, por eso voy a dejar de compartir un ratito la clase. Y aguárdenme allí. Voy a minimizar esto. ¿Ustedes están viendo todavía mi pantalla o no? No, profe. O professor, usted. No. ¿Dónde picó?
¿Me están escuchando? Sí. Sí. Escuchen un poco esta pregunta. Las cardiopatías congénitas son consecuencia de las alteraciones del desarrollo embrionario del corazón. ¿Aproximadamente en qué semana de gestación ocurren las alteraciones? Opción A, segunda y octava semana. Opción B, tercera y décima semana. Opción C, cuarta y décima semana. Opción D, primera y novena semana. Opción B, profe, B. tercera y décima semana. Muy bien. Son todo lo que nos vamos repitiendo justamente. A ver. Dice, cardiopatía congénita más frecuente en la edad adulta, en el 40% de los casos corresponde a ¿cuál de las clasificaciones? Opción A, comunicación interventricular. Opción B, comunicación interauricular. C, ductus arterioso permeable. Y D, coartación aórtica. Vena inter. Interauricular. Interauricular. Muy bien. Interventricular, não é, prof? ¿Qué pasó? 40% não é a interventricular? No, nosotros estamos hablando 40% en la edad adulta, porque dice que es más sí. frecuente en la edad adulta en el 40%. Ah, entendi. Gracias. A ver, última pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A cuál de las cardiopatías congénitas corresponde predominio de sexo femenino dentro de las malformaciones? Ductus arteriosos persistentes. Muy bien, ¿sí? Entonces, gente, son en eso, como les dije, ¿verdad? Ustedes van a mirar en el libro, no sé si anoche pudieron mirar, leer, ¿verdad? No, cada clasificación es muy así concreta, lo que dice es corto, no es largo, ¿sí? Impresiona que son varias páginas, pero no son largos, ¿sí? Porque habla de cada uno. Entonces, lean su libro, ¿sí? En la página 549, cardiopatía congénita. Van a entender mucho mejor, vayan enfocando en lo que vimos en la clase, lo que vamos repitiendo, siempre, consejo mío, ¿sí? Y con respecto, para ir repasando, ¿verdad? Todo lo que van anotando de repente horas antes del examen para volver a leer, ¿sí? Arthur pregunta si cada doctor hace las preguntas de sus contenidos. Sí, cada uno hacemos las preguntas de lo que nosotros desarrollamos, ¿sí? El doctor Lisandro hace el de él, yo hago de los míos, ¿verdad? Entonces, seguramente van a hacer unas 25 a 30 preguntas de cada uno, no sé cómo va a ser, ¿verdad? Y cada uno hacemos nuestras preguntas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a cardiopatía congénita?
Vai ser disponibilizado na plataforma também, né, prof? O Sí, slide. claro que sí, voy a alzar. No les digo a la tarde, puede ser que ya alcen lo que voy desarrollando. Tengo que preguntarle bien al doctor Lisandro, porque al inicio pues me dijo, bueno, vamos a alzar los viernes después de cada final de semana todo lo que se desarrolló, y yo, bueno. Pero como dicen, ¿verdad? De hecho, les conviene mucho más antes, ¿verdad? Uno dice que va a leer muchas veces, pero también cuesta mucho de repente con otras materias, cansancio, lo que sea, ¿verdad? Al final terminamos no leyendo casi siempre para la clase. Pero no tengo problema en hacer eso, ¿sí? Voy a hacer todo en la plataforma. Ok, prof. ¿Alguna pregunta, gente? Prof. ¿No? Como les dije, para saber en qué semana de gestación es frecuente las malformaciones en el embrión, ¿sí? ¿En qué consiste? Verá que es uno de las cardiopatías, verá, a nivel mundial frecuente. Y las clasificaciones que nos fuimos viendo, nada más. Manifestaciones clínicas en sí, general dentro de cardiopatía, mencionamos soplos, ¿sí? Independiente en qué foco esté, qué tipo de soplo es. Acuérdense que los soplos, como le dije, existen varios. Puede ser sistólico, diastólico, holosistólico, protosistólico. ¿Qué intensidad es? Si tiene frémito. O sea, que son cosas que van a ir aprendiendo ya en la práctica para facilitarle a ustedes. O ahora no se preocupen, con que sepan que si hay soplo, lo primero que tenemos que descartar es una cardiopatía congénita. ¿Sí? ¿Qué estudio específico pedimos justamente para ver la funcionalidad y morfología del corazón, dijimos? Ecocardiografía. Ecocardiograma, no se olviden, ¿sí? Perfecto. Entonces son esos detalles lo que para ir enfocando, ¿está bien? Si no hay más ninguna pregunta ahora, ¿qué les parece si damos un coffee break y luego regresamos y vemos cardiopatía Sin prof. reumática? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, mientras, si no sé, si quieren consumir algo, si todavía no desayunaron, cosas así, ¿verdad? Ahora tengo 9:56. Y las 10:10 retornamos, 15 minutitos. El otro es muy corto, no está en el libro, ¿sí? En Harrison habla así, una pequeña parte, en Farreras no tiene luego. Entonces vamos a ir viendo. Es una patología cardiopatía reumática en sí, ¿verdad? La fiebre reumática es una de las más frecuentes, ¿verdad? Que vamos a ir viendo en qué consiste, cuál es el cuadro clínico, qué es lo que se evalúa y cosas así. ¿Está bien? Dale, prof. Entonces 10:10 volvemos.
Adriana, seu áudio tá ligado.
Hola. Hola, profe. Hola. Pues chicos, como les dije, enfermedad reumática del corazón, ¿sí? Entre la fiebre y cardiopatía reumática es súper corto. Súper puntual lo que está escrito en el PowerPoint, vamos a ir viendo, ¿sí? Después de eso, vamos a dar un repaso con respecto a esto, ¿sí? Enfermedad reumática del corazón. ¿A qué nosotros llamamos fiebre reumática? Es una enfermedad inflamatoria aguda, mecanismo inmunitario, que afecta a muchos órganos y aparatos, con frecuencia al corazón y que aparece una semana después de un episodio de faringitis por Streptococcus del grupo A beta-hemolítico. Solo en un 3% de los pacientes. ¿Nosotros vemos frecuentemente faringitis? Sí vemos. Faringoamigdalitis? Sí vemos. Y mucho, ¿verdad? Justamente, a consecuencia de que este paciente podría llegar a tener una fiebre reumática y después lleve a una cardiopatía reumática. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que afecta, que podría llegar a afectar al corazón. ¿Y cuál es el agente causal responsable en esta patología? ¿A quién le estamos mencionando? Streptococcus. Streptococcus do grupo A. Sí. Entonces, no se olviden, Streptococcus del grupo A es lo que causa, ¿sí? Vamos a ir viendo, y justamente a consecuencia de una faringitis. La fiebre reumática es una enfermedad multiorgánica debido a una reacción autoinmunitaria a la infección por Streptococcus del grupo A. Resultan afectar muchas partes del organismo, casi todas las manifestaciones se resuelven en su totalidad. La excepción es la lesión de las válvulas cardíacas, que lleva a una cardiopatía reumática. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que haya son vegetaciones dentro de las válvulas, que vamos a ir viendo, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de Streptococcus, que es una bacteria. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si nosotros estamos hablando de una bacteria específicamente? ¿Cuál es el tratamiento dirigido? Antibióticos. Muy bien, antibióticos, gente. Antibióticos, ¿sí? La fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática son enfermedades de la pobreza. ¿Por qué le denominaban así? Vamos a ver. Fueron muy comunes en todos los países hasta principios del siglo XX, cuando comenzó a disminuir en los países industrializados. Esta disminución en gran parte fue debido a mejores condiciones de vida, mejor hacinamiento y mejores condiciones higiénicas, ¿verdad? Cosa que influye muchísimo. Más todavía cuando es recurrente esa faringitis, faringoamigdalitis, ustedes van a llegar a ver muchísimo en niños, ¿verdad? Que es muy recurrente, el famoso, la mamá dice, le va a decirle a usted, siempre le persigue esto, doctora. Ahora en un mes estamos volviendo ya otra vez, incluso a veces antes, ¿sí? Y los niños sí que más todavía lo que están por el suelo, ¿verdad? Entonces es ir viendo todo eso, ¿verdad? Si no toca animales y mete el dedo en la boca, la mano en la boca, si le lava la mano, ¿verdad? Todas esas cosas influyen muchísimo. Por eso habla de enfermedades de la pobreza. ¿Por qué? Por el hacinamiento, las condiciones en las que vivían, en este caso, los pacientes. ¿Y a qué llamamos hacinamiento? Saneamento básico, água tratada, rede de esgoto. Justamente, ¿qué es hacinamiento? Hacinamiento significa una área donde hay un grupo de personas que viven todos juntos en malas condiciones, están todos encimados. ¿Cuál es nuestro hacinamiento? Claro, acá para nosotros, las colonias indígenas, ¿sí? Ellos son un lugar completamente así, totalmente de hacinamiento. Están toditos juntos, ¿verdad? En una área, conglomerado, grupos de personas, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que es una enfermedad inflamatoria de reacción inmunitaria, que afectan varios órganos y casi todo se resuelve en su totalidad, excepto para las válvulas cardíacas. Dentro de la epidemiología, es sobre todo una enfermedad de los niños de 5 a 15 años de edad, rara en personas más de 30 años. La cardiopatía reumática afecta con más frecuencia a las mujeres, a veces hasta el doble de frecuencia que a los varones. Entonces, no se olviden, estamos hablando predominio sexo femenino de 5 a 15 años dentro de la epidemiología.
¿Por qué? Porque de repente les puedo poner un cuadro clínico, un ejemplo, ¿verdad? O para ir marcando lo correcto, lo que corresponde sobre cariopatía reumática, ¿sí? Dentro de la patogenia que vamos a ir viendo, factores relacionados con el microorganismo, causada exclusivamente por infección de la parte alta del sistema respiratorio por Streptococcus del grupo A. Factores relacionados con el hospedador, 3 a 6% de toda población es susceptible a la fiebre reumática aguda. La respuesta inmunitaria, sobreviene una reacción autoinmunitaria, la cual lesiona tejidos humanos como resultado de la reactividad cruzada entre epítopos en el organismo y el hospedador. Con respecto a esta respuesta inmunitaria, no hay nada específico hasta hoy en día del por qué llega a esto, ¿sí? Sabemos que puede llegar a una cariopatía reumática, como ir viendo manifestaciones clínicas que son varias, incluso que existen criterios para ir diagnosticando, ¿sí? Pero el motivo, justamente porque estamos hablando de algo inmune, ¿verdad? Algo así específico, díselo, hasta hoy en día no se sabe, ¿verdad? Definitiva con mayor exactitud, ¿sí? Y lo que nos menciona acá es, con respecto al resultado de reactividad cruzada entre epítopos en el organismo y el hospedador, ¿verdad? El anticuerpo, en este caso con los antígenos, ¿sí? ¿Por qué nosotros decimos reacción cruzada? Vamos a ver en la imagen. Acá nosotros vemos, ¿verdad? ¿Dónde dijimos que inicia el problema y que puede llevar a una cariopatía reumática? En la garganta, faringitis, ¿sí? ¿Cuál es el germen, dijimos, responsable? Streptococcus del grupo A. Muy bien, el Streptococcus del grupo A beta hemolítico. ¿Qué es? Dijimos que hace una respuesta inmunitaria, ¿sí? Afecta al ganglio linfático, los linfocitos B actúan, anticuerpos antiestreptocóxicos, ¿sí? A través del vaso sanguíneo, esta bacteria, ¿verdad? Que actúa como una respuesta inmunitaria en este caso, a través del vaso sanguíneo llega al corazón, ¿sí? Y aquí lo que hace es una cardiopatía, por eso estamos hablando dentro del contenido de cardio. Y hace una reacción cruzada, ¿sí? Tanto del hospedador como del huésped en sí. ¿Y a qué lleva cuando nosotros vemos que afecta el corazón? ¿Qué es lo que aparece en las válvulas? Vegetaciones, ¿sí? Va a empezar a producir vegetaciones. Hay nódulos de Aschoff en el miocardio. ¿Qué significa estos nódulos? Son foco de necrosis exclusivamente dentro del miocardio. Y también que aparece una pericarditis fibrinosa. Cuando nosotros llegamos a este diagnóstico, el paciente está mal, ¿sí? Es un paciente grave realmente, ¿verdad? Que a veces de repente podemos llegar tarde al diagnóstico, ¿sí? Vamos a ir viendo las manifestaciones clínicas, en este caso ayudan muchísimo para ir, ¿verdad? Viendo. ¿Qué estudio nosotros vamos a pedirle al paciente justamente para ver estas vegetaciones, para ver si hay o no nódulos, pericarditis? ¿Qué estudio les parece? Para ver el corazón. Ecocardiografía. Muy bien, ecocardiograma, gente, ecocardiograma, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que es una faringitis causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que hay una respuesta inmune con formación de anticuerpos que reacciona en forma cruzada, ¿sí? Reacciones cruzadas con la válvula cardíaca. Que hay, dijimos, vegetaciones valvulares tardías en el miocardio, donde hay exclusividad con respecto a los nódulos de Aschoff tardíos, y también una pericarditis fibrinosa tardía. Para que nosotros lleguemos a una fiebre reumática en sí, nosotros estamos hablando de un antecedente de faringitis de 3 semanas o más anterior, ¿sí? De repente, por ejemplo, están sospechando de mi fiebre reumática el día de hoy, yo acudí a la consulta, era por fiebre persistente, dolor articulares, que vamos a ir viendo todo. Y allí uno entra y pregunta, ¿vos por si acaso no tuviste dolor de garganta últimamente? Sí, hace 15 días, 22 días yo estaba con dolor de garganta, tenía luego mucha fiebre, y consultaste, no. ¿Y te medicaste? Sí, tomé paracetamol y ibuprofeno, lo que la mayoría de las personas, ¿verdad? Se automedican. O te dicen, no tome corticoides, que es fatal, ¿verdad? Entonces, tiene que tener sí o sí un antecedente
de dolor de garganta anterior, como les dije, 3 semanas o más hacia atrás, para que nosotros podamos hablar de una fiebre reumática que podría llevar a una cardiopatía, ¿sí? Al observar, gente, este cuadro, ustedes ya se van a acordar todo. Estamos diciendo que es una faringitis causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que hay una respuesta inmune con formación de anticuerpos y que reacciona en forma cruzada, ¿sí?, dentro de la válvula cardíaca. Cuando nosotros estamos hablando que hace daño acá en el corazón, en la válvula cardíaca, decimos que hay vegetaciones, nódulos de Astroff y una pericarditis fibrinosa tardía. Vegetaciones. ¿Qué significa vegetaciones? Vamos a ir viendo en otras patologías también. Significa cuando el músculo en sí, ¿verdad?, las papilas en sí van a empezar a desgastar, a comer eso, ¿sí? Ustedes van a ver que de repente, cuando nosotros llegamos a esto y se observa en el ecocardio que hay vegetaciones, a veces es quirúrgico en caso del paciente. Por eso les digo, es algo grave. Y si el paciente tiene una patología de base, casi siempre, lastimosamente, evolucionan desfavorablemente, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos endocarditis, vamos a volver a hablar de vegetaciones, que es lo que más encontramos también, ¿sí? ¿Preguntas, gente? Prof, na prova, se for para responder, pode colocar só Streptococcus pyogenes em vez de escrever beta hemolítico do grupo A? Sí, sí. Exactamente, si es preguntas abiertas, sin problema, ¿sí? Microorganismos responsables de la cardiopatía reumática, pueden poner Streptococcus pyogenes, ¿sí? O grupo A, sin problema. Prof, outra coisa, se eu me lembro bem de micro, falaram que às vezes podia ser, tipo, tem febre reumática quando é pequeno, que a senhora falou que é mais comum, e daí, se não é tratado direito, depois de alguns anos, na fase adulta, no começo, pode reativar, y daí tem endocardite. Sí, Pode ser también. Nosotros, exactamente, ya en la edad adulta lo que más vemos a consecuencia de esto, en algún momento puede llevar a endocarditis, así mismo es. Y uno justamente, cuando nosotros vemos, porque ustedes van a, por eso les digo, en niños hay muchísimo problema de garganta, refieren que es frecuente. Hay antecedentes familiares incluso, ¿sí? Y ella, en este caso, si nosotros encontramos que es unas amígdalas que siempre están en el mismo estado, hipertrófica, congestiva, frecuentemente tiene pus, ¿sí? Sí o sí, gente, tenemos que derivarle al otorrino. ¿Por qué? Porque probablemente ya es quirúrgico su caso. Acuérdense que justamente la consecuencia que puede acarrear, una de las complicaciones que vamos a llevarle a ese paciente es una endocarditis o una cardiopatía reumática si nosotros no tratamos eso. ¿Por qué? Porque el paciente viene y siempre antibiótico, antibiótico, antibiótico. Ya tiene toda resistencia a ese antibiótico. Nunca más mejoró esa garganta. Entonces es quirúrgico, gente. Y ustedes van a ver que de repente las mamás se asustan o no quiere que vos le digas eso, nunca más va a venir su hijo en la urgencia, no le lleva a otro lugar y cada vez es peor. Nosotros a veces tenemos pacientes que internamos a consecuencia de eso, ¿verdad? Una faringoamigdalitis súper purulenta, el niño no puede alimentarse, tiene mucha fiebre, vómitos, son criterios para internación. Incluso está también lo que nosotros llamamos en diagnóstico de pediatría la escarlatina, que con el tiempo también puede llevar a eso. Y todo antecedentes de problemas de garganta, ¿sí? Siguiendo dentro de la fisiopatología, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A presenta estímulo antigénico a través de la proteína M en su membrana. Se presentan nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea. Esto vamos a ir viendo en el cuadro clínico, ¿sí? Y cómo son las imágenes, qué es lo que ocurre. Deja secuelas graves en las válvulas cardíacas, principalmente en la mitral. Justo para mí que recién una compañera me envió una pregunta, parece que sobre eso. Que ella preguntó si en la tricúspide es menos grave porque ella tiene justamente, en la mitral es más grave, ¿sí? La válvula mitral es la que más afecta. ¿Y qué es lo que se produce? Lo que se observa en las vegetaciones, ¿sí? En las articulaciones hay inflamación exudativa con infiltrados de polinucleares linfocitos y escasa proliferación sinovial. También lo que estamos, porque nosotros al inicio dijimos que afecta
varias partes, varios órganos, ¿verdad? Estamos hablando ya de articulaciones, corazón, ¿sí? De nódulos subcutáneos, entonces vamos a ir viendo todo eso. En el pericardio, signos de inflamación moderado. ¿Qué dijimos que ocurre con el pericardio? Una pericarditis fibrinosa. Miocardio, nódulos de Aftchoff, que son focos de necrosis, ¿sí? Muestra infiltrado compuesto por linfocitos, neutrófilos, histocitos y eosinófilos. Después de un estado de congestión edematosa en las válvulas cardíacas, hay focos de células mononucleares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Casi no está hablando todo lo que vamos a ver ya en cuadro clínico en sí, ¿sí? Estamos diciendo que el estreptococo presenta un estímulo antigénico a través de la proteína P, ¿verdad? Que va a haber nódulos subcutáneos, en este caso, Corea de Sydenham, que es uno de las manifestaciones clínicas que vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Que es lo que presenta el paciente, y eritemas marginados, ¿verdad? Que son en la piel, que vamos a ir viendo. ¿Y en qué válvula dijimos que está mayormente comprometido dentro de la cardiopatía? Mitral. Mitral. Es allí donde deja la secuela. Mitral. Sí, en la mitral. Es allí donde deja la secuela, es allí donde se observa vegetaciones, ¿sí? Eso va aumentando si no estamos haciendo un tratamiento adecuado. En este caso, casi siempre termina siendo quirúrgico en el corazón, ¿sí? En las articulaciones hay inflamación exudativa. Si nosotros estamos hablando de un proceso inflamatorio en las articulaciones, ¿qué por ende va a tener el paciente? Dolores articulares. Y no solo de un artículo, ¿verdad? Varios, múltiples. Entonces ya vas a hacer una poliartritis que vamos a ir viendo. Dentro del miocardio estamos mencionando nódulos de Aftchoff, que se observa, que son focos de necrosis, ¿sí? Y una pericarditis fibrinosa, ¿sí? Los anticuerpos contra el estreptococo pueden tener reacciones con el corazón, el cerebro, las articulaciones, provocando justamente carditis, corea o artritis. Ahí nosotros estamos hablando ya de artritis también, ¿verdad? Entonces son múltiples dentro de las manifestaciones clínicas en sí. Vamos a ir viendo qué es lo que el paciente presenta. Yo ya llegué a ver endocarditis en pacientes, ya llegué a ver fiebre reumática, pero las manifestaciones clásicas que vamos a ver acá, como Corea de Sydenham, nunca he visto, ¿verdad? Que es un movimiento involuntario así súper raro que vamos a ir viendo. Dentro de las manifestaciones clínicas, hay un periodo de latencia 1 a 5 semanas, en promedio 3 semanas. Como les dije, tienen que tener un antecedente de dolor de garganta 3 semanas o más, ¿sí? La presentación clínica más común de la fiebre reumática es la poliartritis y la fiebre que persiste, es continuo. La primera se presenta 60-75% de los casos. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta a nuestro paciente? Dolores articulares. Carditis, 50-60% de los casos. Síntomas de fiebre reumática aparecen habitualmente 2 a 3 semanas después de una faringitis, ¿sí? Y motivo de consulta del paciente justamente, ¿qué es? Dolor articular con fiebre. Hay una inflamación de las grandes articulaciones, 75% de los casos. Es asimétrico, con signos inflamatorios. Cuando nosotros estamos hablando de asimetría, más todavía en la inspección que estamos observando, ¿qué significa? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Qué significa? Geralmente só de um lado. Exactamente, asimétrico significa que un lado está normal y el otro lado de repente está aumentado de tamaño. Cuando nosotros hablamos de signos inflamatorios, ¿qué tienen? Edema, dolor intenso a la palpación, ¿sí? Hay enrojecimiento y normalmente aumento de temperatura local, ¿sí? De repente, por ejemplo, en la rodilla va a estar edematizado, va a estar rojo, va a estar caliente y va a ser doloroso a la palpación. Eso es signos inflamatorios, ¿sí? Sin tratamiento dura entre 2 a 3 semanas. No provoca lesiones articulares permanentes. Cuando nosotros estamos hablando de inflamación de articulaciones grandes, donde específicamente rodillas, tobillos, caderas y codos. Carditis, dijimos que 40-60% de los casos puede afectar endocardio, miocardio y pericardio. Con mayor frecuencia cursa con soplo, insuficiencia mitral. Entonces nosotros en el foco mitral ocultamos soplo. En el electrocardiograma a menudo se observa un bloqueo auriculoventricular de grado 1. La lesión valvular es el dato distintivo de la carditis reumática.
Paciente que acudió a la consulta refiriendo poliartritis, fiebre, al examen físico nosotros estamos escuchando soplo. Con más razón tenemos que pensar, o es una cardiopatía reumática o es una endocarditis, y ir buscando la causa. Si tuvo un antecedentes de dolor de garganta, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Si consultó o no consultó, todo eso, ¿sí? Y nuestro parámetro para diagnosticar justamente es laboratorial, que vamos a ir viendo qué le vamos a pedir al paciente para ver, y por sobre todo ecocardiograma para ver las válvulas, si están afectadas o no, ¿sí? Prof, nessa fase, se fizer o exame bacteriológico, ainda acha Streptococcus? Vos me decís, en esta fase, ya cuando hay manifestaciones para pedir cultivo, sí, ahí aparece, ¿sí? Se hace tratamiento dirigido, pensando en eso, se tomó la muestra para cultivo, se envía, eso nosotros no tenemos, luego no obtenemos enseguida. Cuando nosotros hablamos de hemocultivo, sangre, más o menos dura acá, nosotros nos entregan en 5 a 7 días el resultado. Cuando hablamos de urocultivo, 72 horas ya tenemos, o sea que es más rápido en orina, ¿verdad? En este caso, que sangre en sí, ¿sí? Y retorna, persiste, ¿sí? Por eso siempre nosotros tenemos que hacer antes de iniciar el antibiótico. Si nosotros iniciamos, un ejemplo, antibiótico, ayer se intentó el paciente, ayer le iniciamos beta-lactámico, vamos a ir viendo, y hoy le vamos a hacer cultivo, ese cultivo ya puede venir decapitado. ¿Qué significa decapitado? ¿A qué entienden? Siempre alterado. Muy bien, alterado. Puede ser que te venga negativo, venga estéril, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya recibió dosis de antibiótico. No importa, una dosis, 2 dosis, ¿verdad? Entonces, eso ya puede alterar el resultado. Nosotros tenemos muchísimos casos acá. ¿Por qué? Porque de repente nosotros ya llegamos a antibiótico, vamos a rotar de antibiótico. Si el paciente empeoró, ¿verdad? Descompensó, está mucho más grave, vamos a pasarle a otro antibiótico, le tomamos cultivo y le iniciamos el otro. Pero ya viene casi siempre decapitado, ¿verdad? No crece nada y ahí decimos nomás ya, este probablemente es decapitado, no puede ser que no haya nada. Corea de Schindenham, que es la otra manifestación clínica, 5 a 20% son movimientos involuntarios, sobre todo de los músculos de la cara y las extremidades. Debilidad. La habilidad emocional se encuentra principalmente en mujeres. Este es el movimiento que yo nunca en mi vida he visto, ¿verdad? ¿Y cómo se observa? Ven acá en esta imagen, esta es Corea de Schindenham, gente. Dijimos que afecta frecuentemente músculos de la cara y las extremidades. Son movimientos involuntarios que el paciente tiene, ¿verdad? Impresiona que el paciente está payaseando. Este movimiento yo nunca he visto, ¿sí? Ni en los pacientes que llegué a ver con fiebre reumática de repente, ¿verdad? No llegué a ver, ¿sí? Entonces, Pode confundir com tétano, né, prof? Esses movimentos. Puede, claro que puede confundir. Pero, ¿en qué es lo que nosotros vamos a encontrar en tétanos de repente, verdad? Casi siempre, esa es también una patología que yo en un paciente llegué a ver que sí se murió. Se fue a terapia y se murió. Fue así, gravísimo. Muy agresivo fue el germen en sí. Con respecto a tétanos, cuando nosotros mencionamos, casi siempre el paciente en el que yo he visto, al menos en lo que llegué a escuchar, de repente tiene alguna herida, ¿verdad? Eso es lo primero también que uno llega a tener como antecedente, ¿sí? Eso es Corea de Schindenham. Eritema marginado, corresponde al 5%, puede haber. Afecta tronco en las áreas proximales de las extremidades, casi nunca en la cara. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Cuáles son justamente nosotros, qué es lo que vemos en el eritema, ¿verdad? Son manchas redondeadas, confluentes de borde eritematoso, no pruriginoso. Cuando nosotros decimos que no es pruriginoso, ¿qué significa? Que no pica, ¿sí? No pica. No, con distribución en tronco de carácter migratorio. Aparecen generalmente en tronco y extremidades. Son pequeñas manchas en forma de pápula, ligeramente elevadas, violáceas, 5 centímetros de diámetro, que se aglutinan. En los bordes se encuentran color más intenso, el centro tiene coloración débil. Y es así como se observa, ¿verdad? Por eso dice, es más oscuro en los bordes y más blanquecina en el medio, ¿verdad? Esto es un eritema marginado que el paciente puede empezar a tener si encontramos estas lesiones en piel
con más razón sospechar en este caso fiebre reumática versus cardiopatía. Nódulo subcutáneo menor al 3% de los casos. En la superficie flexible de los codos, rodillas, no hay dolor. Aparecen en pacientes con compromiso cardíaco. ¿Verdad? Vemos acá, de repente en este dedo, ¿verdad? Presiona acá también. Y acá se ve, ¿verdad? Mucho más, en este caso, el nódulo en sí. Entonces, dentro de manifestaciones clínicas, ¿qué nosotros estamos citando? Inflamación de grandes articulaciones, que es la más frecuente, el 70% de los casos. Carditis en el paciente. Corea de Sydenham, ¿sí? Eritema marginado y también puede haber nódulos subcutáneos. Manifestaciones clínicas que uno encuentra en el paciente. ¿Sí? ¿Y cuál es el motivo de consulta del paciente? Que dijimos que una de las más frecuentes es la poliartritis. Dolores articulares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? No, profe. Dentro de la historia, si no se presenta miocarditis, la enfermedad tiene un carácter benigno, la mayoría de las recurrencias tienen lugar en los primeros 2 años. Cada recidiva de fiebre reumática aumenta la probabilidad de desarrollo de valvulopatía mitral y aórtica. Si nosotros no hacemos un tratamiento adecuado y hay antecedentes recurrentes de problemas de garganta, ¿sí? El paciente va a llegar a desarrollar en algún momento fiebre reumática y para agravar su cuadro va a llevar a una cardiopatía reumática, ¿sí? No siempre capaz y vean estos tipos de diagnósticos, ¿verdad? Pero hay gente, ¿sí? Hay también con la endocarditis la misma cosa. Y son pacientes graves que a veces terminan, de acá yo les hablo, ¿verdad? Trasladándose para diferentes tipos de estudios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedirle al paciente dentro del laboratorio? Eritrosedimentación, BHC, ES o BSG, ¿verdad? BSG, perdón. ¿Cómo va a estar? Aumentada. Eritrosedimentación la primera y la segunda hora aumentada. PCR, proteína C reactiva también elevado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, ¿qué es lo que nos indica? Tanto la BSG como la PCR en sangre. Significa que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y elevada, estamos hablando que va a venir altísimo, ¿verdad? Por decirlo, un PCR de 96, de 300, puede ser incluso encima de 300, ¿verdad? La VHS también está súper aumentada. Y esto se mantiene por varios meses, aumentado. ASTO. ¿Qué significa ASTO? Antiestreptolicina, ¿sí? En la fase aguda de la fiebre reumática supera 200. Aumenta en 1 a 2 semanas desde la infección, con un pico después de 3 a 8 semanas. Se mantienen valores altos hasta 6 meses, seguida de un descenso lento que se prolonga normalmente a los 6 meses. No se olviden, esto nosotros vamos a pedir para tratar de corroborar nuestro diagnóstico, pero nosotros tenemos que pedir hemograma, tenemos que pedir glicemia en ayunas, pedirle perfil renal, perfil lipídico, perfil hepático, orina simple. Vamos a agregar eritrosedimentación, PCR. Normalmente esos dos, siempre pedimos todos los otros diagnósticos también, ¿verdad? Yo al menos, si le voy a pinchar al paciente, le pido todo. ¿Para qué? Para no estar después, necesito tal cosa y volver a hacerlo, ya ¿verdad? Además, duele. En este caso, agregarle ASTO, que es la antiestreptolicina, ¿sí? PCR, proteína C reactiva y eritrosedimentación. Los 3 tienen que estar elevados para que nosotros estemos hablando de fiebre reumática, ¿sí? Ecocardiograma para ver la valoración de la insuficiencia de la válvula mitral con movilidad limitada de los velos y la detección de nódulos en los velos de la válvula, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver si hay de repente nódulos de Hafshoff, vamos a ver si hay o no vegetaciones, ir viendo la funcionalidad en sí, ¿verdad? Que tiene. Criterios diagnósticos. Existe un criterio que se llama criterio de Jones, ¿sí? Que se usa en la enfermedad reumática del corazón. Criterios mayores y criterios menores. Esto es pregunta de examen, gente, ¿sí? Dentro de criterios mayores, ¿qué vemos? Carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Dentro de criterios menores vemos dolor articular, fiebre, elevación de los marcadores de fase aguda, en este caso el eritro aumentado, ¿sí? O PCR aumentada, y alargamiento del intervalo PR.
en donde nosotros vamos a ver este alargamiento de intervalo. Cardiograma. ¿Perdón? Cardiograma. Sí, electrocardiograma. Muy bien. Allí Bruna les envía mensaje a ustedes. Electrocardiograma. Eso es lo que se ve en los criterios y se toma en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del brote de la fiebre reumática, se diagnostica cuando un paciente con infección previa por estreptococcus beta-hemolítico es confirmada, más el título de ASTO elevado y aparecen los criterios. Cuando vemos dos criterios mayores, es fiebre reumática. O de repente podemos ver dos criterios menores y un mayor. ¿Sí? Nosotros allí estamos hablando de fiebre reumática. Tenemos que unir todos estos cuadros para poder con certeza hablar sobre el diagnóstico. ¿Sí? Entonces no se olviden criterios de diagnóstico, criterios de Jones dentro de cardiopatía reumática. El doctor Peralta le preguntó en el examen los criterios. Sim, perguntou. Várias, em todas as provas, P1, P2, P3, P4 e até a final, todas. Entonces ustedes ya saben todo. ¿Saben todo entonces? Ah, mas já faz tempo, né? Ya está terminando. ¿Dijeron antibiótico? Antibiótico, gente. No hay mejoría más todavía cuando ya estamos hablando de paciente cardiopatía reumática. Casi siempre necesidad, ¿verdad?, de quirófano por las vegetaciones que vamos, ¿verdad?, y el foco necrosis y todo eso. Dado que la fiebre reumática es la causa de enfermedad reumática del corazón, mejor tratamiento es evitar que se produzca la fiebre reumática. La penicilina y otros antibióticos pueden tratar generalmente la infección de la garganta, una infección, en este caso por la bacteria Streptococcus A, y evitar que se desarrolle fiebre reumática. Cuando nosotros vemos una garganta podrida, como yo siempre digo, debemos hacer un tratamiento adecuado. Ay, nuestros pacientes luego son también muy, no sé, especiales, ¿verdad?, desubicados. ¿Por qué? Porque ellos se automedican. Ya se van ya cuando, no sé, está podrido su garganta, fétido, fiebre que persiste, súper mal. Vos le preguntas, ¿y vos tomaste algún medicamento? Te dice, sí, doctora, yo tomé antibiótico. ¿Y qué antibiótico? ¿Qué le bajan para la garganta? Cefalexina. Cefalexina no cubre ningún crema. Más todavía estamos hablando de Streptococcus, ¿verdad?, lo que sea en la garganta. Cefalexina cubre piel, ¿sí? Entonces nada que ver lo que tomó el paciente. A las personas que previamente han contraído fiebre reumática, a menudo se les administra tratamientos antibióticos continuos durante diarios, en este caso mensuales, a veces toda la vida, para prevenir futuros ataques de fiebre reumática y reducir el daño cardíaco. Terapia de antibióticos ha reducido marcadamente la incidencia y el índice de mortalidad de la fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática. Reducir la inflamación, se administra aspirina, esteroides o medicamentos sin esteroides. Estamos hablando en este caso de medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Puede ser necesaria la cirugía para reparar o reemplazar la válvula perjudicada. Lastimosamente, más todavía dependiendo de la dimensión, si esa válvula mitral está completamente comprometida, yo ya escuché pacientes que llegaron a entrar en quirófano. Y una evolución no muy favorable también en este caso. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando en este cuadro? ¿Verdad? Tipo, un resumen. ¿Alguien me explica qué es lo que nosotros estamos viendo acá? ¿Quién me va a hablar? ¿Mateus? Faringites, profe. Después. ¿Cuál es el agente causal? Streptococcus do tipo A, do grupo A, beta-hemolítico. Estamos hablando de un antecedente de cuántas semanas atrás probablemente para llegar a estos diagnósticos. Promedio de 3 semanas. Muy bien. ¿Y a qué lleva? Dijimos que un proceso inflamatorio era de respuesta inmunitaria. ¿Y cuál es el daño que acarrea esta bacteria en el organismo? Fiebre reumática. Sí, muy bien, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo qué daño produce? Vegetaciones en la válvula mitral. También, muy bien, o sea que afecta el corazón, lleva una cardiopatía en sí. Después, ¿qué más presenta? ¿Qué el paciente refiere? ¿Dolor de qué?
Mira acá las imágenes y te vas a acordar. Articulaciones. Poliartritis de articulación. Muy bien, dolores articulares por la poliartritis, ¿sí? ¿Qué aparece en la piel? ¿Qué lesiones? Pode aparecer nódulos subcutâneos. Sí, ¿verdad? Pero otro, ¿cómo se llama la lesión en piel en sí? Eritema. Eritema marginado, gente, ¿verdad? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros dijimos, hay inflamación de grandes articulaciones, ¿sí? Dijimos que hay una carditis, ¿sí? Dijimos que hay corea de Schindlenkamp, que es movimiento involuntario que afecta exclusivamente extremidades y cara, ¿sí? Mencionamos que hay eritema marginado, que son lesiones en piel de bordes más oscuros, y el centro es de color claro. Mencionamos estos dentro de las manifestaciones clínicas. Y también por último, que es en menor frecuencia, pero que puede presentar o tener el paciente que dijimos, que se observa como tumoraciones. Nódulos. Nódulos subcutáneos, muy bien. ¿Cómo nosotros observamos una garganta así re inflamada? Justamente acá estamos viendo, mira, ven cómo se ve todo blanquito. Acá también, ¿verdad? Acá, o sea que son placas, algunas veces son fétidas, coloración amarillenta oscura, ¿verdad? El paciente viene ardiendo de fiebre, no puedo comer, me duele mi garganta, te dice, le mira y está podrido esa garganta. Son extremos en el que llegan para consultar y después el paciente, ¿verdad? No aguanta de dolor y cosas así y acude. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿verdad? Con razón, lo que no estás comiendo, tu garganta está podrido, ¿verdad? Aguantaste sí que mucho, ¿verdad? Porque horrible es. Y yo soy particular, ¿verdad? Si el paciente no se está alimentando por dolor, significa que ni su medicamento va a poder tomar. Háganle vía tapada. Si el paciente puede ir y venir, háganle vía tapada. Si no puede ir y venir, aplíquenle intramuscular su penicilina y complementen con vía oral. Y nuevamente control 48 horas. ¿Sí? Paciente vive a domicilio alejado o es un paciente súper insolvente, analfabeto que no entendió lo que ustedes le explicaron. Háganle una cama y déjenle por lo menos 72 horas para recibir antibióticos vía parenteral. ¿Por qué? Porque es un paciente que se va a ir, no toma el medicamento, no va a tomar su medicamento, ya no va a volver y después cuando vuelve probablemente ya va a ser una fiebre reumática, ya va a haber una carditis, entonces para tratar de evitar todo eso, ¿sí? Dijimos que es más frecuente ¿en qué edad? Entre 5 De 5 a 15 anos? y 15 anos. Muy bien. ¿En qué sexo? Feminino. Feminino. Muy bien. Y muchísimas gracias, gente. Corto, conciso, no está en el libro. En Harrison habla una pequeña parte, no recuerdo la página, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la causa, el germen causal de que puede acarrear, ¿verdad? Llevar en este caso a una fiebre reumática versus cardiopatía, cuando ya afecta el corazón? El Streptococcus del grupo A, beta hemolítico. Antecedentes de dolor de garganta, como mínimo 3 semanas o más. Varias manifestaciones clínicas, y no se olviden que estamos mencionando también criterios de Jones, criterios mayores y menores que se observan. ¿Qué dijimos que le vamos a pedir al paciente? Todo lo que ya sabemos, analítica laboratorial de rutina y más. Eritrosedimentación, sí que es el BSG. Pedimos proteína C reactiva y antiestreptoglicina, que es el ASTO. Así escribimos, ASTO. Todos estos están aumentados, ¿sí? Entonces todo eso lleva a nuestro diagnóstico. Y nuestro ecocardiograma, ¿por qué? Para ver justamente el daño que está causando en esa válvula, ¿sí? Preguntas, gente. Cri, 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 cri. ¿Qué pasó de ustedes? Prof, esse das provas de laboratório pode ser pergunta de prova também? Quais provas de laboratório vão pedir ou esse não? No, yo no suelo enfocar en eso, porque todo eso tienen que manejar bien ya el próximo año. No se preocupen. Yo no suelo, siempre enfoco más en concepto, si tiene epidemiología, ¿por qué? Porque es algo que nos ayuda a llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué sexo predomina? ¿Qué edad? ¿Verdad? Porque siempre nos orienta, ¿sí? La etiología, si es que tiene, porque alguna patología no es nada fidedigno. Cuadro clínico, fisiopatología. Normalmente yo en eso enfoco mis preguntas, ¿sí? Y en algunos que otros, sí, es
que siempre enfocamos con respecto a qué solicitarle al paciente, imagen, patrón estándar. Pregunta, gente. No, profe. Dudas para llamar la lista porque había sido ya la 10:50. Que no corten de nosotros. ¿Ninguna duda? Como les dije, pueden leer bien el PowerPoint, ¿sí? No hay ningún problema. Voy a llamar un rato a la lista, gente. Ana Paula. Presente. María Pavili. Presente, profe. Flavia Alves. Presente. Gustavo Bailona. Presente. Julia Barbosa. Presente, prof. Adriana Eloína. Presente, prof. Sí. Karen Setara. Presente, prof. Cláudia de Almeida. Presente. Bruna de Lima. Presente. Rafaela de Matos. Presente. Arthur de Miranda. Presente. Leandra Gabriela. Presente, prof. Cintia dos Santos. Presente, prof. Omar Víctor. Presente, prof. Kenia Cristina. Presente, prof. Gabriel Faria. Acá, profe. Sí. Adete María. Adete. ¿No está? John Lucas. Sí. Gustavo López. Presente. Michelle Márquez. Presente, profe. Julia Márquez. Acá, prof. Joana Lidia. Presente, prof. Natania Ramos. Acá.